tenemos en nuestros estudios a uno de los candidatos a intendente por la capital federal, que es el señor Gustavo Vélez, un hombre que, como decía al principio del programa, no da muchas entrevistas, se dedica a caminar la ciudad, a hablar con los vecinos. Alberto, ¿qué le podemos preguntar a Vélez? Me parece que tanto las encuestas como la gente común con la que uno habla, identifica a Vélez con una imagen de honestidad y opuesta a la corrupción, que es un tema común. Incluso su salida del gobierno estuvo muy teñida de eso. Me recuerdo la famosa frase del nido de serpientes. Algunos dicen que desde que la influencia suya en el sentido de los discursos se fue diluyendo, esa fuerza que tenía en la terminología del presidente Menem, el problema de la corrupción como traidores a la patria, se fue diluyendo. ¿Cómo ve usted el proceso posterior de denuncias y de clima generalizado en la población alrededor del tema de la corrupción en las esferas oficiales, y cómo en lo que usted piensa trabajar hacia el futuro, que es la municipalidad? Sí, me parece que es un tema muy importante. Se han hecho cambios estructurales también fundamentales en materia de reforma económica, de puesta en marcha de un nuevo modelo de Estado que tiene que favorecer estructuralmente la no corrupción, lo que eran sobrefacturaciones en las empresas públicas, mercados en negros en el tipo del cambio, en materia de precios, en fin, una serie de regulaciones que favorecían la corrupción y que se han eliminado de un modo estructural. Lo que falta son cuentas pendientes en otros aspectos, en mayor ejemplaridad desde el punto de vista de la dirigencia política, sobre todo. Esto no se puede generalizar porque también hay un sector de la dirigencia que está proclive a este cambio, que advierte este cambio y que indudablemente va a dar respuestas. En el caso de la municipalidad o del gobierno comunal de Buenos Aires, creo que está todo por hacer. Sí, está todo por hacer y está todavía la ley por hacer, ¿no? La ley de autonomía. La que lo va a regular. ¿Cuál es su opinión respecto de la ley? No me pronuncio por la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre esto creo que no puede transformarse la autonomía en una discusión simplemente entre políticos que buscan rapiñar un mayor o un menor espacio de poder. Creo que tiene que constituir una discusión en función de los intereses del vecino porteño, del vecino de la capital federal. Lo que pasa es que la torta va a seguir siendo muy grande, aun cuando cuando la capital sea autónoma, ¿verdad? Siempre, digamos, va a ser un lugar donde muchos de los políticos van a querer rapiñar, como decías. Sí, creo que el desafío fundamental en materia de autonomía es generar un debate de nivel. Va a haber ahora una discusión parlamentaria, la propia constituyente porteña también va a tener la ocasión de discutir temas tan importantes como, por ejemplo, la descentralización de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros impulsamos la creación de alcaldías, la puesta en marcha de un protagonismo a nivel de los barrios, que el vecino pueda controlar adecuadamente lo que es la gestión municipal, y sobre todo la modificación de un sistema político que no ha dado después respuestas adecuadas. Tenemos el caso más notorio del desprestigio del Consejo Deliberante. Esto entendemos nosotros que es producto de una incorrecta selección de los representantes, por eso abogamos por la eliminación de las listas sábanas, por la elección a través de los barrios y de las circunscripciones, y de modificar de raíz modos o culturas políticas que nos parece no han beneficiado criterios de transparencia, no solo desde ahora, sino desde hace décadas en la Ciudad de Buenos Aires. Usted señalaba, acá está tocando nuevamente el tema de la corrupción en el aspecto político, en lo que le toca a los políticos. Y yo, en todo caso, le quisiera repreguntar sobre el primer aspecto de su respuesta. Es decir, ubicar en los elementos estructurales, como por ejemplo el papel del Estado como elemento corruptor, teniendo en cuenta que en la historia argentina la década del 30 demostró que con empresas privatizadas y sin papel del Estado el volumen de la corrupción era tanto o mayor que el que tenemos ahora. ¿No es simplificar un poco el problema? Sí, por supuesto. Además, tenemos que discutir, en la década del 30 surgieron organismos del Estado reguladores muy fuertes, a partir de la propia gestión de Pinedo y de todo lo que implicó en ese momento la última etapa de la década infame. Yo creo que no podemos considerar el tema desde un solo aspecto del ámbito público, porque detrás de cada elemento poco claro del sector público hay un sector empresarial que muchas veces no se adaptó también a las reglas de juego. Lo que yo digo es que las reglas de juego las tiene que poner el sector político, para eso la sociedad le delega poder. Para eso la sociedad le delega una responsabilidad muy importante. Ahora, Vélez, ¿qué es lo que le dicen? Usted camina bastante en la capital, sí, ¿no? Lo hemos visto caminando en la capital. ¿Cuáles son las 3 cosas principales que le dice la gente? ¿O que le pide la gente? La gente, yo percibo que tiene un nivel de reclamo muy grande por estos aspectos de transparencia. Además pide
a cuestiones que afectan a su vida cotidiana, cuestiones tan simples como el estado de las veredas, de las calles, el mantenimiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo plantea reclamo muy concreto de instancias de participación. La gente quiere participar y por eso recibe con tan buen agrado la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires recupere la identidad barrial, que se instalen alcaldías para que pueda el vecino controlar más adecuadamente lo que ocurre en su hábitat natural. Aquí hago una aclaración: para nosotros la descentralización de Buenos Aires tiene que cuidar otro aspecto muy importante, que es el equilibrio entre las diferentes zonas de la capital federal, que hoy están notoriamente desequilibradas, entre un sur que cada vez se deteriora más en su infraestructura social. Yo vivo en el sur y realmente es espantoso. Bueno, sí, creo que nos quedamos sin tiempo, chiquita. En todo caso, muy sintéticamente, me gustaría, si usted considera, porque hay un tema que sus opositores le achacan, que es su juventud como si fuese un elemento limitante. ¿Usted qué responde a este tema? Qué sé yo, la verdad que me parece que ser joven no es ningún pecado, y por otro lado tampoco es ningún mérito especial. Quiero decir, ha habido jóvenes en la política que rápidamente se corrompieron y ha habido gente, existe gente con una larga trayectoria política, una larga militancia, que es un ejemplo, un espejo en el cual vale la pena mirarse. Entonces me parece que la cuestión generacional es importante hasta cierto punto. El gran desafío, desde un punto de vista de renovación política como el que nosotros queremos plantear, consiste en abrir nuestro partido, en generar una propuesta que sea atractiva también para la sociedad independiente de la capital federal, en recuperar las esencias justicialistas desde una perspectiva importante, y por eso estamos apostando ahora a ¿Es posible recuperar la solidaridad típica del justicialismo? Es difícil a todo nivel político, porque hoy muchas veces instala un discurso de la ley de la selva, y un discurso para mí terriblemente pernicioso, que es el hecho de que aquel que va por derecha y quiere hacer las cosas bien es un sonso, un ingenuo o está condenado al fracaso. Esa era la pregunta. Los voy a cortar. Lo que pasa es que nos juntamos 3 periodistas, porque Gustavo Vélez era periodista, o sea que cortar a periodistas es medio difícil. Sí. Yo paso una última visita muy rápido. Me parece importantísimo que la gente se inscriba y que participe en las internas abiertas del justicialismo. El trámite es muy sencillo, no se adquiere ningún compromiso con el partido, sino un derecho a poder participar y elegir al mejor candidato. Bueno, después del chivito, te agradecemos mucho la presencia, te deseamos mucha suerte y nosotros ya volvemos. Bueno.